Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro estudio de la palabra de gracia, ¿verdad? Estamos contentos, como siempre, de estar acá. El tema de esta noche va a ser el discipulado, parte 2, como subtítulo, las verdades del Evangelio. Las verdades del Evangelio. El estudio pasado hablamos de la primera parte de este estudio del discipulado. Debemos entender que hay verdades que deben ser conocidas por la Iglesia de Cristo. Y hay verdades que deben de ser enseñadas por los pastores y los maestros dentro del cuerpo de Cristo. El discipulado tiene que ver con impartir el conocimiento necesario para la iglesia. El discipulado tiene que ver con impartir el conocimiento necesario para la iglesia. Esa es la responsabilidad del pastor, la responsabilidad del maestro, la responsabilidad del evangelista y la responsabilidad de cada uno de nosotros con nuestro hermano, con nuestro amigo, con nuestro vecino. El mensaje es uno solo. El mensaje no cambia, el mensaje no varía. Puede variar la manera en que cada uno de nosotros, con nuestra personalidad, transmitimos ese mensaje, pero el mensaje viene siendo el mismo. No puede cambiar porque hay una verdad absoluta y hay una sola verdad absoluta, por lo tanto, no puede cambiar. El discipulado está basado enteramente en la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, verdades que deben de ser conocidas por la iglesia. Todo cristiano, todo bendecido del Señor, todo miembro del cuerpo de Cristo, debe de conocer estas verdades del Evangelio, del nuevo pacto, la justicia de Dios, la justificación del creyente, la circuncisión, qué es la incircuncisión, cómo explicamos la gracia, qué es la fe, qué significa estar muertos al pecado, cuál es la doctrina de la resurrección, cuál es la doctrina de la transformación, la importancia del patriarca Abraham y obviamente el amor y el servicio dentro de la iglesia, etcétera, entre otras cosas. Pero esta es la base y el fundamento de la doctrina del Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo para nosotros, la iglesia. Si un pastor, si un evangelista, si un maestro no enseña estas verdades, entonces, ¿qué está enseñando? Todo eso tiene que ver con el Evangelio, las verdades del Evangelio. Las verdades del Evangelio porque tienen principios, tienen parámetros, tienen verdades específicas. Por ejemplo, explicar el nuevo pacto, la justicia de Dios, cómo se aplica a la vida del creyente, qué es la justificación del creyente, qué es la incircuncisión, qué es la circuncisión, qué es la gracia, qué es la fe, qué significa estar muertos al pecado. Por ejemplo, Romanos 6 en adelante dice que estamos muertos al pecado. ¿Qué es la resurrección? Hemos explicado muchas veces en Romanos 8 en adelante que dice que Cristo murió, más resucitó. ¿Qué es la transformación? Podemos añadir ahí la esperanza. Ahora, ¿por qué todos debemos saber estas doctrinas, estos fundamentos? Porque está en la palabra del Señor. ¿De qué te vamos a enseñar? ¿De qué vas a escuchar cuando tú llegas a una iglesia o a un edificio, ¿no? Porque la iglesia eres tú, parte de esa iglesia. Si no te predican de esto, no están predicándote del contenido de las verdades del Evangelio. Ahora, todo esto es parte de nuestra herencia. ¿Cómo la iglesia no está expuesta a esta verdad más a menudo? O a estas verdades más a menudo. Porque nosotros como hijos de Dios debemos de recibir enseñanza de estos temas y otros más. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra herencia como hijos de Dios.
porque son lo que el apóstol Pablo le llama las primicias del Espíritu. Tal vez la transformación no califica como una primicia del Espíritu porque no lo hemos recibido. Pero necesitamos saber cuál es nuestra esperanza en cuanto a la transformación de nuestros cuerpos se refiere, ¿verdad? Entonces, un discipulado, una enseñanza, sea en una iglesia, sea en un instituto bíblico, sea en una casa como nosotros acá reunidos, sea un estadio con 20,000 personas, 2,000 personas, 10 personas, 11 personas, no importa. Estas verdades necesitan ser conocidas por la iglesia y el cuerpo de Cristo. Todo esto nos lleva a un resultado, nos lleva a un agradecimiento después de conocer cuántas cosas nos ha dado Dios. Y nos lleva también a un compromiso, ¿verdad?, con la palabra, para ser cada día mejores administradores de su palabra, de su gracia, mejores servidores. Ya entendemos que lo hacemos las cosas por amor y no por temor. Ya se nos ve el miedo al castigo eterno, que nos anda siguiendo el de cachos y cola, ¿verdad? Entonces, nos liberamos de todas esas fábulas y todas esas malas doctrinas que lo que nos hacen es atemorizar nuestra vida. Y entramos en una relación diferente con Dios, porque las verdades del Evangelio nos llevan a ser parte de la familia de Dios. Uno en una familia no se siente inseguro. Uno en una familia se siente seguro, se siente protegido, se siente guardado. Y si nosotros nos comprometemos y somos buenos administradores de la gracia, tenemos que enseñar estas verdades del Evangelio a la iglesia. A la iglesia. Porque los resultados que son corazones de carne y no corazones de piedra. Honestidad, humildad. Nos volvemos siervos de verdad, no, como hemos mencionado muchas veces acá, no queremos ser líderes, queremos ser siervos dentro del cuerpo. Hemos dicho y tenemos una enseñanza que en la iglesia no hay líderes, en la iglesia hay siervos de Jesucristo. Ahora, en la semana pasada hablamos del problema del hombre y la solución de Dios para ese problema, ¿verdad? El problema del hombre y la solución de Dios. Vamos a ir a Mateo 19 y con solamente esa porción bíblica vamos a hacer referencia al problema del hombre. Mateo 19, 16. Mateo 19, 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Dijimos la clase pasada que eso era una actitud de orgullo, ¿verdad? Una actitud de autosuficiencia, de rebeldía hasta cierto punto. El Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dijimos también que el Señor estaba correcto, porque sabemos que la ley es buena para el que la puede cumplir, pero obviamente nosotros no podemos cumplirla. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Lo que el joven rico no sabía, que Dios, siendo Cristo, conocía el corazón de todos, incluyendo el de él. Y él le dijo, si quieres ser perfecto, quiere decir que no era suficiente, asumiendo que él estaba cumpliendo los mandamientos, no era suficiente cumplir los mandamientos, porque eso no lo hacía perfecto, porque algo le faltaba, porque le dijo, ¿qué me falta? El Señor le va a decir aquí qué es lo que le falta. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El resultado de eso fue que el joven, oyendo esta palabra, se fue triste
porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. ¿Por qué se asombraron en gran manera? Porque hay un joven acá diciendo que guarda los mandamientos. Y siendo ellos judíos por naturaleza, pensando que el judío guardando la ley tiene algún tipo de favor o prioridad hacia Dios, claro que se asombraron y dijeron: pero ¿cómo es posible entonces? Y la pregunta de ellos a continuación entonces es lógica. Si nosotros entendemos que por la ley de Dios pues nos vamos a justificar delante de Él, y este joven rico acaba de decir que cumple todos los mandamientos y sin embargo no calificó, le faltó algo. Entonces sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Dijimos también el jueves pasado, que por qué existe el debate de si el hombre puede o no alcanzar una salvación tan grande. Y luego, si la alcanzas y la recibes por gracia, ¿por qué existe el debate de si el hombre es responsable de guardar o no esa salvación? Si aquí el Señor te está diciendo que eso es imposible para el hombre. Pero dice después: mas para Dios todo es posible, incluyendo ¿qué cosa? La salvación del hombre. La salvación del hombre. Ahora entendemos que ese es el problema del hombre. Dios vino a salvar a pecadores, hombres y mujeres destituidos de su gloria, y lo hizo por gracia sin la participación del hombre. Y la pregunta sería: ¿por qué sin la participación del hombre? Por lo que acabamos de leer. ¿Por qué para el hombre es imposible salvarse? Vamos a ir a Romanos 4:1. Y vamos entonces a continuar con la solución de Dios. ¿Por qué se llama el subtítulo Las verdades del Evangelio? Porque todo esto que vamos a enseñar dentro de este estudio de discipulados son las verdades del Evangelio. Y el jueves pasado nos quedamos en el versículo 31, ¿verdad? El versículo 3, del 21 al 31 leímos. Pero yo creo que lo deberíamos de leer, ¿verdad? Romanos 3:21 otra vez, para empatarlo con el 4:1. Vamos a leer el 3:21 en adelante. Y vamos a pasar hasta el 4. Todo creyente tiene que saber explicar la salvación. Y es importante que nosotros podamos... Entendemos que no vamos a persuadir, ¿verdad? Porque esto es por un llamado. Pero más adelante vamos a ver por qué es necesario la predicación del Evangelio. Porque es la manera que Dios escogió para alcanzar las ovejitas perdidas. Y esto lo va a entender el que es elegido, el que es llamado, el que es escogido. El que no es, lo va a rechazar. Eso es tan sencillo como eso. Romanos 3:21. Pero ahora aparte de la ley. Eso aplicaba al joven rico, ¿no? Porque la ley los mandamientos son parte de la ley. Y el apóstol Pablo, bajo la revelación del Evangelio de la Gracia por Jesucristo, dice: ahora parte de la ley, ahora parte de los mandamientos, ahora parte de los rituales, ahora parte de los sacrificios, ahora parte de los machos cabríos, ahora parte de las palomas, ahora parte de los becerros, ahora parte de todo eso, se ha manifestado la justicia de Dios. Mira, que estamos explicando una verdad del Evangelio, la justicia de Dios. Y esa justicia es testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya no es por medio de los mandamientos, ya no es por medio de vender todo lo que tienes y darlo a los pobres. Es a través de, mira,
La fe, verdades del Evangelio. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué diferencia, no? Una cosa te falta. Para que seas perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Si fuese nuestro caso delante del Señor, nosotros obviamente diríamos todo lo bueno que pensamos nosotros que somos, y después de terminar el Señor nos diría, para ser perfecto, una cosa te falta. Y lo más seguro y garantizado que eso que nos falta no lo podemos cumplir, porque entonces no habría necesidad de un redentor si pudiéramos hacerlo. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora ese es el medio para el hombre. El problema del hombre es que es imposible para el hombre ser salvo. Aquí está la solución de Dios. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre o en su sacrificio, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa es la manera de Dios. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué es lo que quería el joven rico? Jactarse, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Los mandamientos. Dice, yo todo eso lo he hecho. ¿Qué estaba haciendo él? Él se estaba jactando. Pero no hay jactancia en el Evangelio de la gracia. 28. Esta es una conclusión muy importante, porque esta es una verdad del Evangelio. Esto es una verdad absoluta. La conclusión del Evangelio de la gracia, el Evangelio revelado, es que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Quiere decir que la misma solución es para los dos pueblos, judíos y gentiles. Hay un solo medio a través de la fe. Por eso es que él menciona eso ahí. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Mira, dos verdades más del Evangelio. Entendemos que la circuncisión tiene que ver con los judíos y la incircuncisión tiene que ver con el pueblo gentil. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo confirmamos la ley? Confirmamos que la ley es santa y buena, pero que nosotros no, porque somos débiles en la carne. Ahora, capítulo 4, versículo 1. Y esto es uno de los textos bíblicos más maravillosos que hay, porque claramente te dicen que lo que es imposible para el hombre, sí es posible para Dios. Porque te habla bien claro cómo es el asunto. Dice, versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Nosotros en el estudio de Romanos entendimos por qué el apóstol Pablo menciona eso, ¿verdad? Porque los judíos decían que Abraham había sido justificado por obras. Versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No hay jactancia delante de Dios. Yo no puedo decirle a Dios, mira, por esto y esto y esto y esto, yo debo de entrar a tu reino, debo de tener vida eterna, debo de ser salvo. Pero el apóstol Pablo dice que aún Abraham, todo lo que él pudo haber hecho en la carne, no podía gloriarse con Dios. No podía. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No puede ser, porque si acá te acaba de decir que la jactancia queda excluida. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó
Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham es el ejemplo del creyente, siendo un hombre que vivió sin ley, fue un pecador y fue justificado por fe. ¿Te acuerdas de esa clase? En Romanos lo trajimos. Abraham es el ejemplo del cristiano hoy en día. Fue una persona que vivió sin ley, siendo un pecador, y fue justificado por la fe. El cristiano hoy en día estamos muertos a la ley, somos impíos en nuestra carne, pero entonces ya fuimos que justificados por la fe. Ese es el ejemplo de Abraham para nosotros. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí viene la bondad del Señor, mira. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es un salario. Si tú obras bien, entonces en otras palabras lo que tú estás diciendo es que Dios te debe. Mira, yo he obrado, yo esto, yo hago lo otro, yo me esfuerzo, ¿verdad? Y yo me merezco este salario. Y ese salario es la bendición, la salvación. Dios está endeudado contigo entonces. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica ¿a quién? El problema del hombre, la solución de Dios. Su fe le es contada por justicia. En otras palabras, nosotros por creer somos justos, mientras que uno que se esfuerza y obra y paga un precio, Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Que es lo que se usa mucho por ahí. La gente le encanta el antiguo pacto. El antiguo pacto le encanta a la iglesia, desafortunadamente. Y Josué 1:9, esfuérzate, hermano. Yo te digo, vamos a usar Josué 1:9 para esforzarnos en la gracia, porque el apóstol Pablo dice, esforzados en la gracia. Vamos a esforzarnos en la gracia. Versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Ah? Vamos a leerlo en esta versión Dios habla hoy. Dice la versión Dios habla hoy. Pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. Dijo David, dichoso aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no tome en cuenta su pecado. Una versión moderna, pero muy interesante, muy bonita. Yo creo que el joven rico no se hubiera ido triste si ya Cristo hubiera muerto y hubiese resucitado, porque en ese momento el pacto de la gracia no estaba vigente, porque el testatario estaba todavía vivo, tenía que morir y resucitar. Dice el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo pasado, estando aún incircunciso. Quiere decir que él fue justificado antes de circuncidarse. Pero eso es con un propósito. Dice,
para que fuese Padre de todos los creyentes no circuncidados, somos nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y Padre de la circuncisión, los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Quiere decir que judíos y gentiles tienen que hacer ¿qué cosa? Lo mismo, creer. ¿Por qué él menciona eso? Por lo que dice en el versículo 30 del capítulo 3, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Romanos 5:12. Tú sabes que vamos a seguir en el 13. ¿Dónde quedamos ahorita? En el versículo 13 del capítulo 4. Vamos a seguir hasta el 16, voy a leer ahí. 4:13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Una vez tú comienzas a orar, mi hermanito, candela. Porque ¿dónde se comienza a dificultar el asunto en tu vida? En tu conciencia. Te sientes pecador, te sientes imperfecto, te sientes que te quedas corto con Dios. Un día estás bien, otro día estás mal. Vas el domingo a la iglesia y el motivador te motiva, pero el lunes, martes, miércoles, que se te va la emoción. Por eso es que nosotros vemos en las iglesias, cuando hacen llamados, las mismas personas adelante a reconciliarse con el Señor. Y en una de las iglesias donde yo iba antes, esa era una de las cosas que yo cuestionaba. Yo decía, pero ¿por qué la misma gente en el frente? Y el Señor me comenzaba a inquietar con eso en mi corazón. Y decía, pero tiene que haber algo mejor que esto. Porque si esta gente el viernes pasado ya pasaron, pues se supone que una vez cubierto el pecado, dice que no hay más conciencia de pecado, ¿sí o no? La pregunta aquí es, hermano, ¿usted cree en Cristo Jesús? Sí. Entonces tú eres de la fe de Cristo, ¿correcto? Entonces tú comienzas a discipular y le comienzas a explicar, ven acá, déjame enseñarte tu herencia, déjame enseñarte que estás justificado ya. Tú eres de la fe de Cristo, ¿tú crees en Cristo Jesús? Sí, mi hermano, yo creo en Cristo Jesús. ¿Tú crees que es la propiciación por tus pecados? Sí. Déjame explicarte qué significa eso en tu vida. Y entonces comienzas a discipular. 4:13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay ¿qué? Transgresión. ¿Quién dio la ley? Dios. Si hay transgresión, quiere decir que hay incumplimiento de la misma, ¿verdad? ¿Y la ira es de quién? De Dios. ¿De quién? De Dios. Entonces, la ley produce ira, es si comenzamos a justificarnos por medio de la misma. Y la ira es de Dios porque Él la dio para que la cumpliéramos. Pero cuando creemos en Él, ¿qué hace Él? Nos justifica. Qué tremendo. So, yo creo que esa es la mejor manera. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Por qué se vuelve firme? Porque es un acto de Dios. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ahora sí vamos a ir a Romanos 5:12.
Mira, esa es otra verdad importante que no escribimos ahí, Adán y Cristo. Sí, eso sí. Y es súper importante esto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay excepción, ¿verdad? Eso confirma lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 3:9 en adelante. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero había pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, porque estaba en carne, ¿verdad? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El joven rico, Cristo Jesús. Adán, Cristo Jesús. El hombre, Cristo Jesús. El hombre no puede, Cristo sí puede. Para el hombre es imposible, para Dios no es imposible. Para Dios todo es posible. Aún salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, ¿verdad? Él te perdonará. Dice el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Mira, uno y uno. No hay intervención humana. Cuando Adán pecó, tú no estabas ahí. Cuando Cristo nos redimió, tú no estabas ahí. Recibimos el efecto de Adán, pero ahora recibimos el beneficio de Cristo por medio de la fe. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, eso es importante, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de ¿cuántos? Los muchos serán constituidos justos. Eso no es amor de Dios. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó, ya no reina, reinó pasado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora vamos a leer de atrás para adelante, vamos a ir al versículo 1 del capítulo 5. Acuérdate que comenzamos desde el 12. Romanos 5:1. Después de entender y leer este 1 y 1, entonces entendemos lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice, justificados pues por la fe. Marcamos aquí justificación, ¿eh? Justificación. Una verdad del Evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quién me puede leer el versículo 15 del capítulo 4? ¿Qué dice? En voz alta, fuerte. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y ahora leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La ley, ¿qué produce? Ira. La fe, paz. La justificación, paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Dónde nos gloriamos? En la esperanza de la gloria de Dios. No en nosotros mismos, no en nuestras obras, no nos podemos jactar, no nos podemos gloriar, nos gloriamos en Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es lo que te está diciendo, que eres salvo. Eres salvo porque el amor de Dios fue derramado en ti, en la justificación, en la fe, en todas esas cosas. Dice el 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ley. La ley produce ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. ¿Estamos reconciliados? No hay pleito con Dios más. No por nosotros, sino porque Él decidió manifestarse en un cuerpo y morir por nosotros en una cruz. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Tito 3:1, por favor. Mira, otro punto importantísimo que es parte de las verdades del Evangelio y es muy importante conocerla esta. Predestinación. La predestinación casi no se enseña. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa es la responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Sí. Tenemos que adornar la doctrina del Señor con nuestro proceder, con nuestra vida. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué dice después? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Por eso es que nosotros enseñamos y predicamos esta verdad constantemente. Ahora, todas estas verdades, mi hermanito, vienen a través de la predicación. Todo esto lo entendemos, lo aprendemos
A través de la predicación. El discipulado no es otra cosa sino transmitir la verdad del Evangelio o las verdades del Evangelio. Ese es el discipulado. No es otra cosa. Es compartir la verdad. Eso es todo. Vamos a ir a Romanos 1:16. Mira, en Corintios, 1 Corintios, que estamos más cerca ahí de 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, dice, porque la palabra de la cruz, quiere decir que la palabra es lo que nos salva. Porque te está diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de ellos o del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Por qué? Porque para el hombre es imposible. Nosotros no podemos en nuestra mente formar o crear o ser tan, no sé, tan creativos de describir una manera de cómo ser salvos. Eso sería la sabiduría del hombre. Ok, déjame ver, mira, este ritual, esta manera, si yo hago aquello, si yo hago esto, voy a ser salvo. Aquí te está diciendo que no, que por la sabiduría del hombre no hay manera, sino por la locura de la predicación. 21 otra vez. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es que aunque nosotros seamos predestinados y elegidos y llamados desde antes de la fundación del mundo, esa salvación se manifiesta a través de la predicación del Evangelio. Por eso es que no podemos dejar de predicar. Claro, porque a mí me han dicho, bueno, entonces ¿para qué predicamos si ya estamos predestinados? No, porque para manifestar esa salvación en la vida de cada persona hay que sembrar la semilla de la gracia. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hay mucha gente pidiendo señales por ahí, ¿verdad? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero mira, aquí estás tú y aquí estoy yo, mi hermanito. Mas para los llamados, así de los judíos o así de los gentiles, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. En otras palabras, Cristo es la única esperanza y la única manera. Romanos 1:16 y ahí terminamos. 1:16. La palabra es poderosa. Y acabamos de leer en Corintios que el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice acá, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero nosotros entendemos ahora lo que es explicar esa fe. ¿Cómo vive el justo por la fe? Comienzas a explicar la justicia de Dios, la condición del hombre, la imposibilidad del hombre de ser salvo, la solución de Dios, Romanos 3:21, Romanos 4:1 al 16, 5 del 1 al 21, todo lo que nosotros hemos visto hasta este momento, tú lo necesitas para poder discipular a alguien, para poder enseñarle a alguien una verdad absoluta y a la vez una verdad maravillosa. Maravillosa, ¿por qué? Porque al fin el impío
puede ser justificado sin obras, solamente a través de la fe. Ese caso del joven rico, hoy en día para la iglesia no se debe dar nunca. Esa situación no debe de repetirse dentro del cuerpo de Cristo. Nadie dentro del cuerpo de Cristo debe de dar la vuelta e irse cabizbajo y triste porque no se le enseña la sana doctrina. Nadie. La iglesia es ser parte de la familia de Dios, y como dijimos al principio, en una familia se está seguro, se está ahí para ser nutrido, para ser cuidado, para ser alimentado. Ese es el propósito de la iglesia, ese es el propósito del Evangelio, y todo eso lo logramos, mira, cuando conocemos las verdades del Evangelio, las verdades del Evangelio. Y creo que podemos estar de acuerdo que la verdad del Evangelio es maravillosa, ¿verdad? Maravillosa. Yo realmente te digo, mira, lo único que sé es que con las herramientas que nosotros tenemos estamos haciendo lo mejor que podemos. Y poco a poco vamos a ir ampliando, mejorando, tratando de alcanzar a otras personas, pero creo que la herramienta más importante es la página de internet, porque es ahí donde nosotros nos expandemos a cualquier parte del mundo. Porque volvemos a lo mismo, como yo no tengo ningún poder, ninguno, no tengo el poder en mis manos, no te puedo imponer las manos, no te puedo sanar, no puedo hacer nada, pero lo que sí puedo es hablar de acuerdo al Evangelio, y eso es lo que necesitas escuchar. Entonces el que está en Arabia Saudita, el que está en Japón, el que está en los Emiratos Árabes, no necesita venir a ver a Walter Estrada para que Walter Estrada le imponga las manos, pero lo que sí puede es escuchar la verdad que lo puede hacer libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No dice conoceréis al pastor o conoceréis al maestro. No. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros con la página de internet cumplimos esos dos propósitos. Conoceréis la verdad, nosotros predicamos la verdad. Ahí está, tienes que hacer un clic ahí y escucharla. Tenemos que verlo como realmente es. Nosotros tenemos que entender que estamos cumpliendo esos dos propósitos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay que ir a ver al fulano. No, es que no tienes que ir a ver a nadie. Tienes que buscar donde puedas escuchar con tu oídito la verdad. Y eso te lo puede mandar por correo, con un CD, puedes ir al website a bajarlo, puedes leerlo, no importa. Lo importante es poder exponer la verdad de Dios para que de un medio o de otro una ovejita escuche esa verdad y sea libre. Mira, yo estoy tranquilo porque yo sé que lo que hace libre a la persona es el Evangelio. No soy yo, no es el ministerio, no es nadie. Es lo que el Señor decide hacer a través de esa siembra de la palabra en el corazón de esa persona. Eso es todo, eso es una decisión de Él. ¿Cuál es nuestro trabajo? Sembrar la palabra. Mira, siembras y deja que el Señor haga su trabajo, porque es que Él lo hace. Esa es su labor. Esa es la labor del Espíritu a través de la revelación de la palabra. Nosotros no somos nada, mi hermanito. Nada, nosotros no tenemos ningún poder. Un don que Dios ha dado de poder nosotros explicar el Evangelio. Eso es todo. Pero la verdad es el oír. La palabra del Señor lo que hace libre, y lo que hace crecer tu fe es igual, el oír. Nosotros cumplimos esos dos propósitos. ¿Por qué? Porque cuando haces un clic en play, ahí viene la explicación del Evangelio. Entonces cumplimos esos dos propósitos ahí. ¿Esa persona puede ser libre a través de esa palabra? Maravilloso, garantizado, 100%. Si es escogida, elegida y amada, garantizado que es libre. Continuamos entonces aprovechando las herramientas que Dios ha puesto a nuestra disposición.